Ahora sí, Mi negrito, ¿cómo estás? Aquí feliz, feliz de ¿cómo tenerte. Ya estás, mi me tenía amor? preocupado. Ya me tenía preocupado y No, aquí estoy, cabezón. estaba haciendo Cafezazo. café. Sabe que, bueno, la novedad que hay es esa que nos afligió a todos la otra semana, el fallecimiento de Carmen Landaeta. Wow, que era tu amiga también. Por De favor. verdad, de verdad que yo sabía que estaba enferma, pero no pensé que la cosa era como No, decir. no, no, no. No, 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 no. Terrible, 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 de verdad. Tú Ahí sabes que yo sale ella. justamente, claro, y justamente ayer vi el video y me quedé así, dije, coño, si aquí estaba la gorda en esta escena. Es más, sabes que Jenny, cuando yo estaba haciendo ese video, cuando yo estaba haciendo los recortes, hay una escena donde salen ustedes dos nada más que están tocando una puerta, que están como decir, colocándole la oreja a una puerta, y esa era la Ajá. escena que yo iba a tomar. Gorda. Me quedé así, no había fallecido ella todavía, y me quedé así y le dije, oye, ¿de dónde sacaste ese video? Me dijo, ay, de YouTube, mándamelo, le dije, mándamelo. Y lo tengo ahí, dije, oye, voy a poner esto de Carmen. Los que me conocen, pues, de verdad que tú eres buena actriz, porque tú gafa, pero haciendo ese trabajo de mala, y es que te tengo como una, sí, a mí me da risa, ¿no? Porque en realidad yo no me da la cabeza pues para hacer una maldad, para tener, ¿sabes? Y también me ha pasado que yo he tenido personajes que son malas, malucas, maluquísimas. Y cuando yo leo el texto, yo misma me quedo así y digo, berro, pero o sea, no sé cómo voy a trabajar esto, porque esta tipa es demasiado mala. La cabeza no me da como para ir más allá. Entonces, claro, ahí es donde viene el trabajo del actor. O sea, que tú no eres tú eres ese personaje que te están asignando. Aquí es donde recurres a lo que llamamos la memoria emotiva, o sea, es analizar quién es este personaje, de dónde viene, para dónde va, quién es en su entorno, quién es su padre, su madre, su marido, su hijo, por qué ella se comporta de esa manera, el análisis psicológico del personaje. No es pararte allí a leer aprenderte un texto y a ver qué es lo que vas a decir. No, no, y va mucho, bueno, el que sabe trabajar, pues, va mucho más allá porque tienes que hacerle una vida, fabricarle una personalidad a ese personaje. ¿Sabes que Lo ese, el contrario, personaje? no te sale, no te sale. Por eso hay escenas que tú ves y te quedas y que, mm, no sé, como que es, pero no es, porque el actor no está verdaderamente involucrado en la esencia del personaje. ¿Sabes que hay un personaje que tú hiciste en Mujercita? Que es el personaje de madre que sufre mucho por sus hijos, una madre negada, que maltratada también por el hombre, pues, por el hombre que tuvo, que era el personaje que interpretó Eduardo Serrano, que ese personaje de verdad que hizo Eduardo Serrano me encantó, en Mujercita. Bueno, cuando hiciste ese personaje no recuerdo cómo se llama, eh, fue muy emotivo. ¿Qué es lo que más recuerdas tú o qué es lo que tú viste difícil de hacer ese personaje? ¿O te pareció? ¿Cómo habló? Mira, ¿Cómo lo viste? tú sabes que yo he tenido dos personajes en mi vida. Fíjate que ahora que te lo voy a contar es que me estoy dando cuenta. Qué bonito. He tenido dos personajes en mi vida
que mi inspiración para trabajar esos personajes han sido mi abuelita, que en paz descanse. Esclava que tenía su hijo que parecía hermano de ella, no parecía su hijo. Y él era perseguido por su propio padre y él no sabía que era su papá y el otro no sabía que era su hijo. Sí. Entonces, este personaje sufría doblemente porque además ella seguía enamorada de ese mantuano que era Eduardo Serrano. Entonces, cuando me tocaban las escenas con Eduardo, mira, o sea, estamos hablando del señor Eduardo Serrano. El señor Eduardo Serrano, que además de guapísimo, coño, es un tipo que sabe trabajar y que es un caimán. Y yo era una polla. Entonces, claro, yo tragaba. Eduardo, vamos a pasar letra. Claro, mi amor, por aquella voz, y vamos a pasar letra. Y él no sabía que yo tenía nervios, pues, que yo tenía angustia, que yo tenía ansiedad, porque obviamente quería hacer bien mi personaje, no quería ser una comiquita del personaje, quería quedar bien yo como actriz y al personaje también dejarlo bien y que Eduardo se sintiera cómodo, porque es muy duro cuando tú te toca trabajar con un actor nuevo, escenas que son muy importantes. Si es una escenita ahí, eso la pasa. Pero una escena que es importante, que tiene una factura y una rudeza y un color importante para la trama y para los personajes, oye, entonces tú normalmente como que hablas con el director y le dices, me voy a poner con esa muchachita, o sea, la escena, o con el productor, ¿no? Porque puedes dudar, es válido. Es tu escena, además. Porque si eres un actor o una actriz que tiene una talla, que tiene un nivel, ese actor o esa actriz que tiene la talla y que tiene un nivel. Entonces, si el otro no te da la talla, la escena se puede ir abajo fácilmente, pero así. Y muchas veces tú como actor buscas la manera de que la escena no caiga, de que no se vaya abajo. Pero si el otro no tiene la experiencia suficiente, es un arma de doble filo, ¿sabes? Y escenas siempre eran escenas muy duras. Eran escenas llorando, eran escenas suplicando, eran escenas en la cárcel, viendo a mi hijo preso, que además lo iban a matar y que yo no podía abrir la boca. O María, pues, que era el personaje. O a ella también la meten presa. Y ella altiva con el tipo y el tipo le decía, porque tú, María, no sé qué. Y ella muy acá, muy esclava, pero o sea, no es fácil. No es fácil. Y Eduardo, tan bonito, yo siempre tuve esos apoyos. Volviéndonos de mi abuelita, que te decía qué cosa, pues, que he tenido dos personajes en mi vida que me he inspirado es en mi abuelita. ¿Por qué? Porque mi abuela, que en paz descanse, era una mujer de pueblo. Ella vivía en Tinaquillo, Estado Cojedes. Entonces mi abuela tenía una forma muy particular para hablar y sus movimientos, posturas, ¿no? Y cuando nosotros hicimos Pobre Negro, que fue la primera interpretación que te estoy diciendo que yo hice, pero basada en mi abuela, fue en Pobre Negro, con un personaje que se llamaba Monchita. Y Monchita también era una esclava. Entonces nosotros nos fuimos a trabajar a Maracay, y en el hotel, en el desayuno, con el señor Tomás Enríquez, que en paz descanse, yo tenía muchas escenas con don Tomás, porque él era negro y él era esclavo como yo. Entonces, yo tenía unas escenas con él. Y yo le digo, don Tomás, ¿podemos pasar letra? Claro, mi amor, claro. Digo, don Tomás,
yo me siento un poco, porque él me dice, ¿cómo te sientes con tu personaje? Y yo le digo, me siento un poco preocupada y comprometida. ¿Por qué? Yo le digo, don Tomás, porque esto es un personaje de caracterización, que a mí además me encantan, pero no estoy segura si puedo sacarlo adelante, porque esta es una mujer muy sufrida, de mucho peso de vida, de dolor, tal. Entonces él me dice, ok, vamos a pasar la letra, ahí en el desayuno del hotel, en el restaurante. Empezamos a pasar la letra y yo me concentro y se me viene mi abuela a imagen, ¿no? Y me quedo así, yo digo, mi abuela me va a dar el sentido de este personaje. Y empecé a trabajarlo, y cuando empecé a soltar la letra con don Tomás, él me decía, yo le decía tuki, 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 taki, tuki, tuki. Y cuando terminamos de pasar la letra, hace así, me dice, y la nariz así. Yo no entiendo por qué es que tú estás hecho, qué es lo que te pasa con el personaje. Y yo, dígame lo que sea, don Tomás, porque yo lo que usted me diga, yo lo hago. ¿Y qué te voy a decir? Tú estás muy bien, tú estás en el personaje. Y yo quedé. Y tuve mucho éxito con ese personaje. Eso fue en Pobre Negro, la segunda temporada, porque Pobre Negro se hizo 2 veces. La primera vez la hizo Marisela Berti, que en paz descanse, y la segunda vez la hizo, fueron 2 actrices, Marlene Maceda, mi querida Marlene, le mando un abrazo, tengo años que no hablo con ella, Abby Raymond, ellas hicieron, porque eran 2 etapas, la primera y la segunda etapa, y Franklin Virgües, y yo trabajé con ese elenco. Ahora, volviendo a la novela Mujercitas, que fue una serie, no fue una novela, por cierto que me ha costado mucho conseguirla en YouTube. Tengo escenas muy lindas, muy buenas, muy importantes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Tú eres que de Jamie, ella me dijo que eres tu sobrina. Su prima hermana. Ah, ok. Su amiga, su todo, mi negra hermosa, bella, Dios te bendiga. Te amo. Yo también, mami. Aquí contando la anécdota. Estaba escuchando de hace rato, escuchando las anécdotas de mi abuelita. En paz descanse. ¿La escuchaste? ¿Esa no te la sabías tú? Sí, sí. Esa no te la sabías tú. Muchos sentimientos encontrados. Sí. Es para que ustedes vean lo que hace un actor, ¿verdad? Un actor como para darle vida a un personaje. Sí, vale, sí, su propia vida. No es porque sea mi prima, pero es tremenda actriz. Gracias, mi amor. Se inspira en la propia vivencia pues, que tiene el actor en su vida privada, familiar. Y es increíble, Sí, pues, ese trabajo es admirable. Y ese trabajo. Pidiéndole mucho a mi Dios, a mi Jesucristo, me traiga de visita esa negra para acá, para Venezuela, para Tinaquillo, Estado Cojeres. Amén, amén. Pronto. Y de ahí salto y me voy a visitar a Yaracuy, ¿qué? A Yaracuy. Ahí me voy contigo, para toda esa parte de mi bello país. Claro. Hacemos una reunión en Yaracuy, Wilmer. Uy, hacemos una carnita en vara. Wow. Ay, sí, qué rico. Con guasacaca venezolana. ¿Tú sabes hacer guasacaca, Jenny? ¿Sabes hacer guasacaca? Y yo cocino. Y salsa de ajo. ¡Qué rico! Yo cocino y no es por nada, pero tengo buena sazón. Sí, señor, lo certifico. La salsa de ajo, ¿qué tal te queda la salsa de ajo? Bien. Divina. Sí. Ay, me gusta mucho. La salsa de ajo. Mírale,
Alejandra, tan linda. Sí, cocina sabroso, Jenny. Háganle tap tap a la pantallita, por favor. Tiki, Aquí tiki, tiki en la dice pantalla. Malejandra. Hola, Malejandra. ¿Cómo estás, mi amor? Vale, Bienvenido. eres venezolana. Ay, como tú ninguna. Gracias, mi amor. Siempre Bueno, con mucho cariño. a los Siempre que mis están personajes llegando, con mucho amor. los que están llegando, si quieren hacerle formular alguna pregunta, Jenny, adelante en los comentarios. Los que están llegando. Mira, el Ilan dice, a mí me encantó su trabajo en Arroz con Leche. De la Esa peluquera. era Omaira, Omaira que echaba las cartas, era bruja. Ah. Hay personajes que te pregunto, Jenny, como que no requiere mucha preparación porque se ven así como muy light. Por ejemplo, ese de ser bruja, qué sé yo, que a lo mejor tú recuerdas a alguien que echaba las cartas y te inspiraste ahí, porque, o sea, no requieren como decir mucha preparación, digo yo, no sé. Mira, no te creas, no, la gente se confía, los actores se confían y lo dejan pasar así como que, ah, sí, pero no, eso no está bien, porque, mira, por ejemplo, un odontólogo tiene que agarrar los instrumentos, las pinzas y todo, y tiene que tener el manejo normal, natural de cómo va a agarrar aquí, cómo va a agarrar allá. Eso es algo que el actor tiene que aprender. Entonces, por ejemplo, puede agarrarlo, ajá, pero lo está viendo un odontólogo y dice, ¿pero qué es eso? Eso no se agarra así, o igual que una pistola, ¿no? Dice, pero eso es una comiquita, porque cuando una pistola no se agarra de esa manera, o sea, tienes que trabajar. No, la autenticidad. Eso pasa mucho en las películas de Hollywood y todo, que yo siempre critico eso, que el director, me disculpa que me meta ahí, el No, director métete. principalmente debe documentarse bien para que vea a sus actores y corregirles, porque muchos no saben, como está diciendo Jenny, si están interpretando a un odontólogo y no está utilizando los instrumentos debidamente, entonces cuando lo ve gente que sabe, se da cuenta que, y entonces corta la nota de la película, del drama, de lo que se esté haciendo, ¿eh? Claro, pierdes la concentración, Ujú. porque Sí, porque sí. tu vista se concentra en esa acción mal ejecutada. Sí, y viene la crítica, que es negativa, por ende. Claro, Yo soy muy claro. crítico, ¿eh? Digo, no, pero eso no se hace. Al igual ¿Eh? que sabe, dice, no, esta mujer no me sirve para este personaje y se buscan otro porque no le hiciste las cosas bien. Por eso, mira, la vez pasada, en nuestra charla que tuvimos, yo dije que nosotros los venezolanos, actores, productores, técnicos, sabemos trabajar y trabajamos muy bien. Mira, voy a explicar esto otra vez. En Venezuela siempre se trabajaba, bueno, había la bonanza, todo el cuento, pero no teníamos ciertos recursos con los que cuenta Hollywood, ¿no? Entonces, muchas veces para hacer escenas, por ponerte un ejemplo, una escena de lluvia, entonces aquí, bueno, aquí hay maquinarias, equipos, cosas que te dan la lluvia, los fuegos, el relámpago, toda la cosa, la magia de que para que eso suceda, se dé. Nosotros no teníamos eso, pero teníamos las personas que trabajaban en efectos especiales, que eran una maravilla, y se las inventaban todas. Entonces, por ejemplo, si había una escena de lluvia, ellos buscaban los toldos, las cubetas de agua y buscaban otros implementos donde hacían
y ponían el micrófono allí. Entonces, tú veías la escena y escuchabas el televidente, pero nosotros los actores hacíamos la escena y si hacíamos así, veíamos que estaba el de efectos especiales con el boom, que es el del sonido y el micrófono, y otra persona ayudando a que a lo mejor cayera el agua sobre un papel aluminio para que sonara como una lata de zinc. ¿Sabes? Por eso es que yo digo que nosotros sabemos trabajar muy bien y sin recursos. De manera que si tuviéramos los recursos, la señora Cecilia Villarreal, el señor Carlos Márquez, que con él sí trabajé, Tomás Enríquez, en paz descanse, también, Carlos Villamizar también, esas personalidades fueron, nosotros fuimos la generación de relevo de ellos. ¿Ves? Entonces, claro, sí, nosotros tuvimos esa escuela ahí, porque además decir, tengo una escena con Doña María Pérez Díaz, y todo el mundo andaba derechito, y la letra y tal. Por ejemplo, yo en mi caso nunca he trabajado con apuntador. Yo no sé qué es trabajar con apuntador. Sin embargo, cuando yo empecé a trabajar en el canal, Víctor Cámara y todos ellos usaban apuntador, pero no es fácil trabajar con apuntador, porque tú tienes el chícharo aquí metido en el oído. Sí. Y estás oyendo allí al apuntador que te está diciendo la letra que viene, que vas a decir, pero también está diciendo la letra del otro actor o actriz. Entonces tienes que estar muy atento de cuál es tu parlamento que te corresponde, no te puedes distraer en nada, tienes que estar concentrado en tu escena emocionalmente, ¿sí? Y, oye, si te distraes en algún momento, te puedes tirar un pelón que en vez de decir tu letra, dices el del otro. ¿Y cómo poder resolver allí? Hay que, bueno, corten. ¿Qué te pasó, fulano, que tú dijiste esa? ¿Me entiendes? Esa es una de las cosas. La otra, el actor puede perfectamente, el apuntador es un punto de apoyo. ¿Por qué? Porque tienes tanta letra que aprenderte y tienes tantas escenas que se te va, te confundes. Entonces, si hay un pelón, el apuntador te da la entrada, por decir, mañana tenemos que ir al parque. Y ya tú sabes que, entonces tú agarras, mañana tenemos que ir al parque porque si no vamos, la profesora dijo taca, 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 y por ahí te vas. Pero si se te va la letra y el apuntador capta que no tienes la letra, que se te olvidó, él dispara. Entonces tú, mañana tenemos que ir al parque porque si no la maestra dijo que y estás copiando, taca, 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 taca. Pero ¿qué pasa? ¿O qué pasó? Que muchos no estudiaban. Se iban de juerga, de rumba, ¿entiendes? Y cuando llegaban, no se sabían la letra y el canal cortó la charanga con los apuntadores. Entonces, ¿qué tocó? Empezar realmente a estudiarse las escenas. Yo no creo que pueda tener la capacidad de trabajar con un apuntador, de verdad, no. Creo que me distraería mucho porque yo soy muy emotiva. O sea, me meto en el personaje y yo no soy yo soy ese personaje y lo que te explicaba antes, ¿no? Hago la psicología del personaje, reviso por qué esta tipa es así, qué le pasa, y lo hablo con el escritor, y lo hablo con el director, y también lo hablo con el actor, porque a lo mejor el actor me está lanzando una letra con una intención diferente, porque me ha pasado. Y entonces también se tendría a que el actor hablaba igual que el apuntador. Y eso era lo malo. Correcto. Entonces, personaje. Un matiz personal. Claro. Correcto. Entonces, claro, cuando tú hablas de escena con el director, con el escritor,
con tu colega, actor, están todos en una misma página, ¿no? Porque tú tienes una interpretación del personaje y de la escena, pero resulta que cuando tú la lanzas y lo hablas con el escritor te dice, no es por ahí. Él no lo está diciendo por esto, ok. Y resulta que el otro actor le da otra connotación, por eso es importante conversar de la escena y por eso son importantes los trabajos de mesa también, para determinar, hay una lectura y el director va oyendo y va entendiendo cada personalidad de cada personaje y también lo habla obviamente con producción. Todo va ligado, todo va ligado, completamente. ¿Qué iba a decir, Julio? Que muy cierto, cara. Sí. Bueno, Julio tiene también experiencia trabajando con actores, Julio también es actor, entonces, bueno, danos una buena apreciación sobre lo que está diciendo Jenny y Julio. No, que está muy bien, eso lo estuvimos hablando nosotros en un ensayo que tuvimos preparándonos con lo de la música, precisamente de eso, que eso que le acabo de contar a ella, que se incurría en ese error, porque cuando uno tiene el seguidor, que en la música tiende a hacer todo como el seguidor lo dicta, ¿no? Que en este caso es el apuntador. Y entonces se escuchaban muchos actores que eran muy sobreactuados, muy acartonados, muy tal, porque así lo estaba dictando el apuntador. Entonces, me traes un poquito a mí, ¿viste? Y entonces ocurre eso, que por eso había muchas novelas que decían que el actor, que las novelas venezolanas eran más, ¿cómo te digo yo? Como más, a veces era un poquito cursi, ¿no? Que se oía eso, se oían más cursi, muy, el drama que se le ponía, no era natural, pues, era lo más importante. No, y el público percibe eso de inmediato, cualquier fallita que vea, alguna deficiencia que tenga algún actor en cuanto a un personaje, el público es muy pila en ese sentido, incluso el público venezolano también. No sé si tú no has notado eso. Esa es la diferencia que hay, por ejemplo, en el colombiano. Claro, ellos se están votando muy bien, pero ellos improvisan mucho. Sí. Pero entonces, cuando ellos, por ejemplo, en el cine es que nosotros nos damos cuenta, no me vayan a caer piedra por ahí los colombianos, ¿no? Pero yo he visto eso, que ellos en novelas improvisan mucho, pero en el cine ya no se puede hacer lo mismo. En el cine tienes que marcar la escena y como le decía yo a Jenny, que si mientras dijiste me voy para el parque, cojeaste de cierto modo, igual en el mismo momento como dices me voy para el parque, tienes que cojear idéntico. Y entonces ahí es donde ellos los veo yo que se caen. Ya ellos no son lo mismo en cine que en televisión, que ya ha ido mejorando el cine colombiano. Era el cine venezolano. Disculpa, Julio, que vamos a darle la bienvenida a José Ángel Urdaneta. Sí, te lo voy a decir. Venezolano. Te voy a decir que está José Ángel Urdaneta, mi amor, bienvenido, gracias por estar aquí. Puedes hablar, José Ángel, bienvenido. José Ángel es perfecto para hablar del trabajo que se hace en Colombia, porque José Ángel está, bueno, no sé si está en la actualidad en Colombia, pero ha trabajado en Colombia. Mi amor, sí. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Cómo está ese cumpleañero? Happy birthday. Súper bien, gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Bueno, escuchaba, no identifiqué la persona que estaba hablando ahorita, el caballero. A Julio, en Colombia la televisión no te permite improvisar. Solo a los actores muy importantes tienen esa licencia, pero al contrario, aquí es muy castrante el tema de la televisión.
Y digo castrante porque, por supuesto que los actores tenemos que respetar los libretos, pero siempre uno le da un aporte. Aquí es poco lo que te permiten con respecto a eso. El cine colombiano como tal no lo conozco porque yo estoy haciendo cine, casualmente hace 2 años participé en una película y el año pasado hice una en donde participé como actor y como productor. Es mucho más de licencia, más bien se da más licencia en el cine, es más, dejan aportar más al actor, lo dejan crear más que en la televisión. La televisión es muy esquemática aquí con respecto a las series, que es lo que antes llamábamos telenovelas. Mira qué Gracias, interesante Jenny, por tus eso que están felicitaciones y diciendo gracias, la hermano, licencia del cine. por permitirme participar en este foro. Sí, pero yo me he dado cuenta de eso, que el cine no es lo mismo, en el cine no son lo mismo. No es que quiera criticar, pero me he visto que en el cine, aunque ha mejorado el cine colombiano, yo lo he ido siguiendo porque me gusta mucho la actuación de los colombianos, pero veo mucho eso que son más pilas, son más despiertos en televisión que en el cine. En el cine no sé qué pasa, no sé qué es lo que pasa. ¿Saben qué pasa? Y les informo. Aquí, ojalá, y eso, bueno, según Carlos Malavé, con quien estoy asociado y montamos aquí, la productora que él tiene en Venezuela, la montamos aquí en Colombia llamada Rodando Field. Según me dijo Carlos, allá existe la ley de cine que existe aquí con una diferencia, pero aquí se hace cine, muchísimo cine, y viene mucha gente a grabar inclusive del extranjero aquí, porque aquí hay una ley de cine que favorece económicamente a los productores y cuando tú te enmarcas en esa ley, le devuelven por concepto de bonos para descontar de los impuestos un porcentaje alto de lo que mete el productor. Gracias a esa ley, aquí se hace mucho, pero mucho cine, muchísimo, que inclusive a veces no te pasa sin pena ni gloria, pero sí se hace mucho cine gracias a esa ley. En Venezuela, me decía Carlos Malavé, que creo que está dentro del comité ¿cómo se llama esto? De la Escuela de Cine de Venezuela, me decía que allá existe la ley, pero no se sacan los recursos. Entonces, aquí favorece mucho a los productores hacer cine. Por eso se hace tanto cine aquí en Colombia, aunque no se vea en la pantalla internacionales, porque se hace para presentarla aquí mismo en Colombia. Sí,